2x1. Aquí está ya Eric Estrada con las... Explícame qué pasó con el Escuadrón Suicida, no entiendo. Todo el mundo decía que era malísima. Ajá. Y sin embargo el diluvio de auditorios se rompieron récords, no sé qué onda con la taquilla. Muy buenos días. Es un fenómeno que pasa y está pasando mucho con las películas de superhéroes y la verdad es muy fácil de explicar. Desde hace ya algún tiempo las preventas de boletos en el cine pues son las que determinan no solo el primer fin de semana, sino el primer día del estreno de una película. Ocurrió incluso con 50 sombras de Grey, que empezaron a vender los boletos creo que casi un año antes para poder ver la película. Entonces ese récord del primer día está prevendido con muchos meses de anticipación. Yo oí por ahí que Cinemex tenía vendido 100,000 boletos y tuvieron que... Bueno, ese es otro caso. Sí. Ese es otro caso. Después me cuentas ese chisme, sí, ¿no? que tampoco se sabe mucho, pero ahorita lo platicamos. Y con las películas de superhéroes está pasando eso. Las prevenden, las anuncian con muchísimo tiempo de anticipación para que la gente compre sus boletos también semanas antes del estreno de la película sin haberla visto, porque son los fans, es la gente que quiere estar ahí el primer día checando la película. Ocurrió con la última de Star Wars. Nosotros compramos los boletos un par de meses antes de que la película se estrenara. Y eso ocurrió con el Escuadrón Suicida. Toda la gente que compró la campaña y todos los fans verdaderos de este grupo, porque no había una película de este grupo, de las novelas gráficas en que está basada, compraron sus boletos con anticipación. Entonces, el famoso récord que impuso para el viernes de su estreno está determinado por esa preventa de los boletos. ¿Qué fue lo chistoso? Y lo significativo, además, que habiendo llegado a los 60 y tantos millones de dólares el primer viernes de proyección de la película, con estos boletos que le estoy contando, para el domingo las ventas cayeron a 30 y tantos millones, es decir, a la mitad, cuando ya la gente vio la película y empezaron a comentar con los demás y pues les dijeron que les había gustado o no. Ese es el número que creo que hay que comprender. Y más bien la mayoría dijeron que no. Porque si se caen las ventas al 50% 2 días después del estreno, eso habla muchísimo de cómo están quedando o no satisfechos los propios fans de la película, porque incluso en las preventas hay mucha gente que compra un boleto para el viernes sin haber visto la película y luego compra otro boleto para el sábado. Ocurrió con la misma Star Wars. Mucha gente quería ver ya de entrada la película 2 veces. Entonces por eso lo comparo con el número del domingo, no tanto con el del sábado. Del viernes al domingo cae 30 millones de dólares la venta de la película. Eso fue lo que ocurrió con la taquilla del Escuadrón Suicida. Pues es que está malísima, ¿no? Está muy malita. Está como... Y es así de... Te cuesta trabajo decir, señores, que una película está mala, pero... ¿Por dónde les ayudamos? La banda sonora no funciona, las actuaciones no funcionan, el guión está todo desbalagado. Es una película de acción sin acción. No le encontré por dónde empujarla tantito. Había mucha esperanza con David Ayer. Es un director que sabe filmar, es un director que tenía una película anterior de la Segunda Guerra Mundial, que creo que debió haber revisado 12 al patíbulo, por ejemplo, que es la misma historia, para contar una parecida en el Escuadrón Suicida, y simplemente se nota, quiero creer que no lo hizo, o estoy a punto de afirmar que no lo hizo. Si él me desmiente, adelante, y entonces platiquemos de 12 al patíbulo, no platiquemos del Escuadrón Suicida. Oye, ahora, ¿qué pasó con este lío de que se pelearon la distribuidora y lo de Cinemex? Sí. No se sabe nada porque lo que dijo Cinemex antes del estreno de la película es que la distribuidora había las condiciones. Sí, había modificado las condiciones del contrato para la exhibición de la película, y Cinemex, en el comunicado muy escueto que lanzaron, dice que se sintió en desventaja con su competencia, que es Cinépolis. La competencia natural de Cinemex es Cinépolis. Está el circuito cultural, hay otros cines, pero digamos que ellos dos se ven como competencia directa. Lo raro es que el propio Cinemex ha dicho, es un caso... ¿Sean mejores las palomitas, No digo. No vamos a decir, pero yo no la vi en Cinemex. Han dicho los dos lados, tanto la distribuidora como Cinemex, que
que es un asunto completamente confidencial. Entonces no sabemos en realidad cuál fue el movimiento que hicieron en el contrato. No, pues será, pero lo que no se puede hacer es cambiar las condiciones una vez que el contrato ya está firmado y en vigor. A menos que se pague una multa, que tampoco han dicho si hay una multa de por medio o no. Porque siempre que se firma un contrato también hay cláusulas donde se dice si este contrato es modificado, habrá un ajuste de tal y tal. Sí. Quiero creer. Pues sí. No, o sea, yo los contratos que suelo firmar siempre hay una cláusula de en caso de que esto no se cumpla, entonces ellos me imagino estarán llegando a su arreglo. Lo que sí se me hizo un error es, y no tengo los detalles, es no haber buscado un arreglo para beneficiar a la gente que ya había comprado su boleto y que quería ver la película en Cinemex. Cada quien escoge su cine, no había gente que ya había comprado ahí. Creo que ponerse en desventaja de entrada, es decir, decidir no pasar la película, puede llegar a ser un error de imagen ante el público. Pues esa sí es desventaja. Esa sí es desventaja. O la tienes a medias o no la tienes del todo. A veces, en este caso, hubiera sido preferible desde el punto de vista del dinero, quizá tenerla a medias. No tengo los detalles porque no los han publicado. Nadie ha hablado de esos detalles. Bueno, ahí está. Y entonces, porque de ninguna de estas cosas venías a hablar. No, este fin de semana empezamos un poco a desasolvar la cartelera. Se estrena, creo que ahí sí, perdón que lo mencione, pero creo que es exclusiva de Cinépolis, un documental sobre Janis Joplin, en tiempo muy, muy limitado. Por eso quiero hablar un poquito de él. Se llama Janis Little Girl Blue, basado el nombre en una de las canciones de Janis Joplin, Little Girl Blue, Chica Azul le van a poner en español, que está basado en las cartas que Janis Joplin le enviaba a sus amigos y a su familia en Texas, mientras estaba estudiando ahí en Texas, que se escribía incluso con sus amigos, y después cuando hace estas dos migraciones a San Francisco, una primera como para tantear qué era lo que estaba pasando, qué era lo que tenía que dejar atrás en Texas. Ella le pesaba mucho haber nacido en un pueblo tan conservador, en un pueblo tan cerrado. Va en un primer viaje a San Francisco, no le va nada bien, tiene que volver a su casa y luego, un par de años después, regresa a San Francisco, ahora sí como para empezar a meterse de lleno en el movimiento musical de finales de los 60, especialmente en esa ciudad. Y toda la película está narrada a partir de las cartas. Obviamente no nos va a dar ningún dato extra a cualquier buena biografía que hayamos leído de Janis, pero hay muy buena recopilación fotográfica. Vemos a las cartas en primer plano, o sea, visualmente tenemos ahí a las cartas, y lo interesante es que Cat Power, esta músico hip hopero muy actual, muy femenina, pero también muy, muy combativa, ella es la que le da voz a las cartas que Janis Joplin le estaba mandando a su familia. Ella es la que lee las cartas. Entonces sí hay un cobijo muy femenino, que era lo que Janis siempre defendió en su propia vida, en su música, en su carrera, en el documental. Entonces quiero recomendar Janis Little Girl Blue o Janis Chica Azul, como le van a poner. Y ya que mencionas el tema, yo quiero recomendar, sobre todo a los jóvenes que seguramente no vieron, una gran película, que fue una enorme injusticia que no le dieran el Oscar por mejor actriz a Bette Midler. Ajá. En una película que se llamó The Rose. The Rose. Donde, sin decirlo, porque con los nombres cambia esto, pues es la historia de Janis Joplin. Está muy basada. Sí. Sí. Y es una película bien emocionante. Es una película maravillosa, ¿no? Porque la propia vida de Janis Joplin es muy agitada, ¿no? Todo mundo, si de veras no han leído una biografía de Janis Joplin, se le suele tener ahí como en el panteón de los músicos de los 60. Era una chica muy, muy atormentada, muy perseguida en su propio pueblo, y que tuvo que salir adelante peleando muchísimo. Y creo que este tipo de documentales nos dibujan bien ese otro lado, sin ser moralino, ese otro lado del rockstar, ¿no? Contra qué estaban peleando, sí, más allá de querer cambiar el mundo como nos pintan a la generación hippie. Ese año le dieron el Oscar a Sissy Spacek por Coal Miner's Daughter, que era otra película musical, sí, también. Sí. Pero pues no, yo vi las dos y no. Sí. Yo la de Sissy Spacek no la he visto, pero de Rose sí la he visto un par de veces. Y es recomendable. No estaría mal que vieran The Rose y luego vieran Janis, o al revés, que la vean, sí, porque les digo, está en tiempo limitado la de Little Girl Blue. Entonces chéquenla bien y no se les vaya a escapar. Y del otro lado, Steven Spielberg haciendo una película para Disney.
El buen amigo gigante, la famosísima historia de Roald Dahl que nos dan a todos, o nos daban, espero que le sigan dando a los niños a leer a Roald Dahl, en la primaria, la historia de esta niña que conoce a un gigante y que acaba viviendo y conviviendo con él en Tierra de Gigantes, es adaptada por Steven Spielberg a través de un guión de Melissa Mathison, para una película de Disney. O sea, Disney produce la película, y es esa historia. Lo padre es que pues, hay algunos matices, hay algunas modificaciones hacia nuestro tiempo, y tenemos una película entretenida, tenemos una película empapada del espíritu de Roald Dahl, por supuesto. Sería muy atrevido quererle quitar la esencia que él tiene en los relatos, que es muy ágil, que es muy divertida, que es mucho de imaginación, y creo que no había más opciones, pero creo que una muy buena elección para dirigir esta película era, por supuesto, Steven Spielberg. La gente se ha quejado de ella, yo la verdad no entiendo por qué. Yo a la mitad de la película la empecé a ver más bien como una especie de sinfonía. La música es realmente muy buena y está armada más que como una narración cinematográfica, como una narración musical, ¿no? Que de repente va mucho al forte, de repente nos deja descansar, se mete mucho en secuencias muy divertidas, y creo que la película, ambientada como está en Inglaterra, acaba siendo flemática, y quizá por eso la gente no le está agarrando la onda. No es la comedia explosiva que mucha gente está esperando, aunque el libro es mucho más divertido que la película es muy flemática, y creo que ahí es donde está la gran adaptación que le hicieron con Steven Spielberg. Yo la verdad sí quiero recomendar El buen amigo gigante, que también estrena este fin de semana. Obviamente es para niños, pero como todas las historias de Roald Dahl y como todas las historias de Steven Spielberg, los adultos la podemos ver con toda la tranquilidad del mundo. No se van a arrepentir, espero. Estaba viendo los números de Disney, y les está yendo muy bien. La acción anda muy bien, Sí. en base a los resultados de la división fílmica. Porque la división fílmica de Disney el último año ha sido... Es que ahora están en todo. Tienen prácticamente un estreno cada 15 días. Y un estreno exitoso además, ¿no? Entonces sí están jugándole muy bien a los proyectos de cine. Animación, De todo, desde el libro de la selva, rescatar los clásicos, y ahora Disney se está metiendo a producir películas originales. Hay por ahí una noticia de una historia completamente original que van a recoger para empezar a producir, que hacía mucho que Disney no hacía eso. Se habían metido mucho en el rescate de los clásicos o en readaptaciones como la del buen amigo gigante. Entonces parece que están entendiendo muy bien esa rama cinematográfica de la empresa, que se había estancado un poquito, ¿no? Que nos tenía un poco temerosos. Incluso cuando compraron Star Wars, todo el mundo pusimos el grito en el cielo. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? Creo que lo están entendiendo muy bien. Sí, porque yo no he visto la última, pero la anterior de Star Wars, muy buena. La que estrenó en diciembre. Sí. Sí. No, y ahora en diciembre viene justo la otra, que parece ser... Le están haciendo un juego muy interesante. Se supone que esta nueva que estrena ya a fin de año, la historia termina como media hora antes de que empiece el capítulo 4. Entonces nos van a dejar pegaditos a la primera película que vimos de Star Wars. Y eso como fan, pues acaba siendo un juego muy interesante, muy, muy divertido. Creo que se están divirtiendo en Disney, y esa es la clave, creo, de lo que está pasando con ellos. En la penúltima sacaron una secuencia del Spock original. Ajá. Que, o sea, se nota que la edición, o sea, parte del guión lo hicieron pensando en ese diálogo, para que encajara perfecto lo que decía Spock, que ya murió. En Star Wars en Star Trek están armando una serie pues muy pensada de tiempo. Están acomodando las películas de una manera muy bien pensada. Sí. Y la nueva de Star Trek está Todavía no la veo. La de Star Trek. Pero debe estar buena. Yo creo que sí, no era nada fan de Star Trek. A mí la serie de televisión me aburría tremendamente cuando la pasaban en la tele. En las películas me la paso muy bien, la verdad. Me río mucho, me divierto, me emociono. Están también haciendo un reajuste ahí. Me cae muy bien Spock. Sí. Gracias, Eric. Gracias, señor Berry.